Antes de empezar, quiero dar así un corto mensaje. Eh, Queremos invitar a las parejitas para nuestra última reunión que tenemos de matrimonios el día 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Así que todas las parejitas que están aquí, las que están en YouTube, también las invitamos para que nos veamos el 28 de noviembre a las 4 de la tarde. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de la palabra y vamos a gozarnos también en esta porción de la Escritura. Amado Señor, te damos gracias porque es un privilegio para nosotros estar aquí en tu presencia y adorarte y alabarte, Señor. Y ahora, Señor, estamos necesitados de tu palabra. Padre, gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Yo soy el primero que la necesito, Señor, y gracias también porque tu palabra puede llegar a cada vida que estamos presente aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero invitar para que abramos las Escrituras en Éxodo 2, versículos 16 al 25. Éxodo 2, versículos 16 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Voy a compartir con ustedes esta enseñanza que vamos a escarbar esta mañana en las Escrituras, y se llama Dios no improvisa. Dios no improvisa. El niño que nació y fue escondido en la casa de sus padres por 3 meses, el niño que un día fue encontrado flotando en una arquilla a orillas del río Nilo, ese niño que fue acogido por la hija de Faraón, y luego el joven que fue preparado en lo mejor de la educación egipcia, el hombre que ya crecido salió a ver cómo estaban sus hermanos, el hombre que pretendió defender a sus hermanos a su manera al ver que eran maltratados, ese hombre que lo tenía todo en ese momento, de un momento a otro, tuvo también que dejarlo todo. Fue un cambio de una vida de palacio a una vida de desierto. Ese hombre que se consideraba altamente calificado, ahora pasaba a ser completamente incompetente. De un momento a otro, tuvo que salir corriendo. Tal vez lo hizo a pie, montado en un caballo, o tal vez en una carroza real, y la condujo hasta que se le acabaron las ruedas,
Esto no lo dice la Biblia, pero sí dice que se fue a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. La Biblia es muy clara cuando muestra, cuando Dios quiere pasar a alguien por un molino especial. En esa condición empiezan los segundos 40 años de su vida. La educación recibida de la que posiblemente hacía alarde ahora ya no significaba nada. Su conocimiento de jeroglíficos y de la poesía egipcia ya no llenaban su vida en ese momento en absoluto. El caso es que la imprudencia cometida de haber matado a un egipcio, haberlo enterrado en la arena, y habiendo sido descubierto, lo llevó a remangarse la túnica y a correr como nunca antes lo había hecho, y lo pone en un escenario totalmente opuesto al de un palacio que él había disfrutado por 40 años. En ese escenario, él miraba hacia un lado y solo veía desierto. En ese escenario miraba hacia el otro lado y también solo encontraba un desierto. Tal vez es allí, en esa condición, donde usted se puede encontrar hoy, que está mirando hacia un lado y mira hacia el otro y todo puede ser incierto, como resultado de una imprudencia, como resultado de una mala decisión. El caso es que, sí le quiero decir, es que Dios no improvisa. Ahora, si está a punto de cometer una imprudencia, piénselo muy bien, cuidado con las palabras, cuidado con los hechos. Amados hermanos, de este hermoso pasaje quiero compartir con ustedes tres enseñanzas que vamos a ver en esta mañana. Y la primera enseñanza que voy a compartir con ustedes está basada en un lugar. ¿Listo? En un lugar. En Éxodo 2:16, la parte A dice así, Éxodo 2:16, la parte A dice así: estando sentado junto al pozo. Hay muchos lugares que pueden representar para nosotros momentos hermosos o momentos difíciles. Un lugar para unos puede ser el recuerdo de un momento terrible, un momento desagradable, pero para otros un momento hermosísimo, un momento que quisieran volverlo a vivir. Pero también un lugar puede ser el comienzo de una vida totalmente diferente a la que nosotros podemos estar llevando en estos momentos. Para Moisés, ese lugar, al encontrarse sentado junto al pozo, allí en ese mismo momento estaban empezando los segundos 40 años de su vida, y estando sentado junto al pozo. Ahora, cuando Moisés se encuentra sentado junto al pozo, no estaba feliz disfrutando de una vida victoriosa. Lo más seguro es que se encontraba saboreando su fracaso, porque hacia donde miraba solo había desierto. Moisés no estaba en ese lugar probablemente cantando, sí, lo hice de esta manera, o tal vez haciendo alarde de todas estas cosas. El caso es que Moisés era un fugitivo, asustado y decepcionado. Moisés no estaba pavoneándose y cantando, lo hice de esta manera. Él era un fugitivo. Dicen que el desierto de Madián hace ver a los otros desiertos como si fueran frondosos. Así es de pesado el desierto de Madián. Dicen que ese lugar es increíblemente árido y solo arena y grava calientes y secas, pedazos de roca aquí y allá y unos ralos matorrales
aferrándose a la vida, es lo único que se ve en ese lugar. Puede ser que así sea el lugar donde usted se ve en este momento. ¿Siente que su vida ha sido un fracaso hoy? Tal vez usted puede mirar hacia atrás y ve muchos fracasos. Moisés está saboreando este fracaso porque antes de llegar a Madián había ejercido un movimiento que se ejecutó por primera vez allá en el Edén. Ese movimiento se llama ocultar. Adán y Eva quisieron ocultar su pecado con unas hojas de higuera, recordemos eso. En algún momento, todos nosotros hemos ejercido ese movimiento. ¿O usted nunca ha ocultado nada? ¿Sí? ¿Alguna vez ocultó aunque sea una chocolatina? En algún momento hemos ocultado algo, ¿cierto? En algún momento hemos ejercido en ese movimiento de ocultar algo. Esto lo habló muy claro el pastor en la enseñanza anterior, cuando él decía que lo había tapado y que de un momento a otro salió un dedo, tal vez por allí, ¿sí? Algo. Allí empezó él ocultando muchas cosas. En esta situación, al ser descubiertos, la reacción es correr gritando, pero internamente va gritando nuestro fracaso. Así corría este hombre. En esta situación, al ser descubiertos, la reacción va a ser correr. Muchos pueden estar gritando internamente el fracaso como hijos, el fracaso como padres, su fracaso como abuelos, muchos fracasos en general que nosotros podamos estar pensando en estos momentos o que pueden venir a nuestra memoria. Fracasos que hemos vivido en nuestras vidas. Debemos tener en cuenta que Dios nunca improvisa. En medio de todas nuestras imperfecciones, nos deja grandes enseñanzas. Al pueblo de Israel tuvo que decirle de esta manera allá en Deuteronomio 8:2, cuando dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Según este versículo, ¿será que Israel guardó los mandamientos de Dios? Lo más seguro es que no los guardó. Pero cuando vamos a un pasaje como Romanos 3:23, nos habla del fracaso de toda la humanidad, exceptuando a Jesucristo. Cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí nos está recordando a nosotros que todos hemos fracasado y que si no fuera por Cristo sería irremediable nuestra situación, no se podría recuperar nada en absoluto. Vivir una vida liviana sin comunión con Dios nos tiene que, nos puede llevar a pensar que hay pecados pequeños que no tienen importancia, y eso es grave. Y por la falta de contacto con las Escrituras, pasamos por alto muchas cosas, pero que esas cosas pueden ser, tal como dice la Escritura, pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Así sencillamente. Muchos pueden estar ocultando un pequeño pecado que lo practican en silencio. Y podemos estar acomodados a algo silencioso. Otros le mienten al hogar, otros le mienten a su esposa e hijos, porque hay tanta confianza y no le ven ningún problema. Amado hermano, ¿cómo se llama eso que practicas en lo oculto? Tú sabes cómo se llama. La palabra dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, amados hermanos,
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un momento para ponernos a cuentas con el Señor. Este es un momento en el que debemos acercarnos a Él confesando nuestros pecados. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si usted no tiene a Cristo en su vida, acérquese a Él. Él le puede salvar, Él le puede ayudar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el fracaso que podemos estar nosotros experimentando, en medio del desierto, Dios quiere que desarrollemos una vida de obediencia. Esto es lo que Dios anhela, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, una vida de obediencia. Obedecer la palabra es una muestra de amor hacia nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Y en el versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. El segundo resultado que debe producir la experiencia del fracaso es un espíritu dócil. La primera experiencia era de vivir el fracaso es que desarrolla en nosotros una vida de obediencia. Pero en estos momentos ya la Escritura nos está llevando a que lo que se va a producir cuando experimentamos el fracaso es que tiene que haber una vida dócil. Salmos 119, 71 al 72 dice, bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Le ha dado gracias usted a Dios por haberle humillado y por haberle llevado al desierto? ¿Cierto que no es fácil darle gracias a Dios por una situación como estas? Decirle, oh, gracias Señor, porque me estás llevando a un lugar donde me estás formando por medio del sufrimiento. No es fácil decirle esto, pero aquí encontramos un gran ejemplo, porque este hombre está diciendo, bueno es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Y luego dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y es allí donde nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Por ejemplo, cuando dice, bueno es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Junto al pozo, hermanos, es el mejor lugar para una fe desplomada. ¿Se ha encontrado usted en algún momento con su fe desplomada? Porque está siendo pasado por un momento difícil. Allí tenemos a Moisés con una fe desplomada. Tal vez unos días atrás él podía estar disfrutando allá en Egipto, en el palacio, de muchos beneficios. Pero allí se encontraba frente a un pozo donde solo veía arena por todo lado, donde solo veía polvo, y su familia estaba lejos, su pueblo estaba lejos, pero allí se encontraba en sus segundos 40 años de vida. Él no pensaba que iban a ser 40 años que Dios lo estaba enviando allí, y empezaba por una puerta, allí en un lugar, allí en ese sitio que a él nunca se le iba a olvidar, y era un pozo. ¿Sí? Allí, en ese mismo lugar, junto al pozo, es el mejor lugar también para demostrar valentía. Recordemos que en ese lugar, cuando él estaba sentado junto al pozo, venían 7 mujeres indefensas con sus ovejas
para que ellas beban agua. Y sale este hombre, ¿sí? Y deja notar un problema que todavía lo traía desde Egipto, y ese problema era que él quería defenderlas, y de hecho lo hizo a la manera de Egipto, ¿sí? Lo hizo a esa manera, a la manera de Egipto. Estaba dando a entender que no era todavía ni obediente y tampoco era dócil. Entonces, allí podemos ver el grande problema por el cual se estaba dejando notar la vida de Moisés. Para estas mujeres no fue nada difícil describirlo delante de su padre. Allí en el versículo 19, del capítulo 2 de Éxodo, claramente ellas responden: un varón egipcio nos defendió. Para ellas no fue nada difícil describirlo, ¿sí? Ahora, ¿por qué ellas pudieron haberlo descrito de una manera tan fácil? Aunque en ese lugar, pues Moisés quería seguir su vida, ¿no? Como les digo, la manera de Egipto, pero ¿qué lo pudo haber identificado como un varón egipcio? Pudo ser su vestuario, ¿cierto? Todavía llevaba su túnica tal vez rota, de pronto sería tal vez marcado los ojos en algún lado, o no sé, o rapada la cabeza, algo que lo estaba identificando como egipcio. Su vestuario, su apariencia, su hablado también lo pudo haber estado identificando como egipcio, y para ellas no fue nada difícil identificarlo, pero también su actitud. Esto estaría hablando de lo que nos identifica a nosotros con el mundo. Moisés desconocía que Dios lo estaba empezando a pasar por el molino de la humillación. Moisés tenía que aprender a ser dócil. En ese lugar se aprende a tener un espíritu dócil. O nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, o Él nos humilla a nosotros, ¿sí? Antes, cuando tocaba moler la carne cruda en el molino normal, voy a hacer algo de propaganda, en el Marca Victoria, ¿sí? Si nosotros lo recordamos, en ese molino, si usted metía la carne cruda totalmente, la carne iba a rebotar, ¿sí? Si metía pedazos de carne para molerla allí, la carne rebotaba. Pero cuando usted la metía en agua caliente y luego la metía en el molino, la podía moler con mucha facilidad, ¿sí? De esta manera, Moisés estaba pasando por un lugar bastante caliente para aprender a ser dócil y pasar por ese molino por el cual Dios lo estaba empezando a trabajar, a tratar, para que él tuviera ese espíritu dócil. Aquí podemos hacernos una pregunta. Nosotros, ¿qué practicamos aún del mundo en nuestro hogar? ¿Qué estaremos practicando? Ahora, por ejemplo, si hay una mujer si hay un hombre que quiere ser respetado a su manera, puede estar maltratando y gritando en su hogar, ¿sí? Ese es un ejemplo. Tratando de generar respeto en su vida a la manera de Egipto. Ahora, si hay una mujer que quiere ser amada a su manera, en estos momentos puede estar manipulando y dominando en el hogar. Si vemos eso sería a la manera de Egipto. Cuando la palabra dice allá en Efesios 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un principio que nosotros como hijos de Dios ya debemos llevarlo dentro de nosotros. Es un principio que debemos llevarlo. Amado hermano, si usted quiere que haya respeto en su hogar, primeramente ame. Ese es un principio. Y el principio de correspondencia es, hermana, si usted está siendo amada, corresponda con un respeto profundo. Ese es un principio de correspondencia
a una muestra de amor profundo. Esto es lo que nosotros deberíamos estar y tenerlo muy claro dentro de nuestras vidas. Amadas parejas que me escuchan en estos momentos y futuros matrimonios, es difícil para nosotros como hombres que seamos dóciles y empecemos a amar. Para esto, como hombres, necesitamos una vida sometida a la palabra, tomando las riendas de estudio de la palabra, enseñando la palabra y una vida de oración dentro del hogar. Ahora, amada hermana, esposa que se encuentra aquí, también allí en los medios, ¿es difícil para usted ser dócil y corresponder con respeto a ese hombre que le puede empezar a amar? Para esto usted también necesita una vida sometida a la palabra. Suelte, por favor, ya esas riendas sobre las cuales usted se ha esclavizado y puede estar cansada. Puede estar ocupando el lugar equivocado. Cuando la palabra de Dios nos habla de un Dios de orden y que Él pone orden en el hogar, usted puede estar ya cansada de llevar esas riendas. Hermano, ya no sea más pasivo. Por favor, tome su lugar, enseñe la palabra. Ese no es el lugar de su esposa en estos momentos. Ya es tiempo de que tomemos nuestro lugar como esposos y que nuestros hogares sean puestos en ese orden escritural. Junto al pozo, en la quietud del desierto, querido joven que te encuentras aquí, también allá en los medios, que hoy me escuchas, allí puede llegar la amada que el Señor tiene para tu vida. Ahora, no me voy a poner a hablar de noviazgos, no me voy a poner a hablar de esto, pero sí deja muy en claro la Escritura que junto a un pozo pasaron muchos acontecimientos. Entre ellos, el siervo de Abraham se quedó junto al pozo y allí llegó Rebeca, quien fue la esposa ¿de quién? De Isaac, correcto. Allí llegó Rebeca, quien fue la esposa de Isaac. Aquí junto al pozo, entre 7 mujeres, venía Séfora, que fue la esposa de Moisés. Junto al pozo, una mujer se encontró con la vida en medio de una confusión. Esa mujer es la que narra Juan 4:10, cuando respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Puedes estar atravesando un largo desierto. Para Moisés fue bueno estar acompañado de un pozo. Puedes mirar a tu lado izquierdo y a tu derecha. Puede ser una familia que te apoya. Posiblemente no tienes a nadie, pero de seguro que si tienes la palabra de Dios allí a tu lado, y ella es la herramienta para vivir en el desierto. Recordemos de todas maneras que Dios no improvisa. Lo que estás viviendo hoy no está siendo improvisado. Eso que estás viviendo allí está dentro también del programa de Dios. Dios no improvisa. En la vida de Moisés encontramos 40 años en la preparación intelectual allí en Egipto. Encontramos 40 años cuidando ovejas en el desierto de Madián. Podemos decir que estuvo en el olvido total, porque la Escritura no nos habla mucho de lo que pasó durante esos 40 años. Él estuvo en un olvido total, pero también podemos decir que él estaba conociendo el terreno por donde iba a caminar otros 40 años con un pueblo desobediente. ¿Listo? Qué tremendo. 40 años preparándose intelectualmente, 40 años en una vida práctica allí, para luego ir a algo más práctico con un pueblo que iba a ser totalmente rebelde y difícil.
un pueblo desobediente. Puede ser que hayas terminado una carrera y que hayas completado tu preparación en un seminario bíblico y que ahora puedes decir, ya estoy preparado, pero nadie me invita ni siquiera para dar un pensamiento, ¿cierto? Yo creo que la mayoría hemos pasado por allí. Un tiempo en el que saliste de un seminario y te tuviste que quedar quieto y nadie te llamaba para nada. Pero recuerda que Dios llevó al pueblo por el desierto para probar, para ver si guardaba los mandamientos. Pensemos por un momento los años que pasaron desde que David fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono. ¿Sería que él fue ungido y al otro día le pusieron su corona y comenzó a gobernar sobre Israel? No fue así. También recordemos otro acontecimiento. ¿Cuánto tiempo pasó para que Pablo dijera, de Juan Marcos me es útil en el ministerio? ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron para que Pablo dijera eso de Juan Marcos? Entonces nos deja a nosotros también una enseñanza profunda, porque si Moisés pasó 40 años en una preparación intelectual y luego le dice Dios, bueno, te voy a pasar por el molino para ver si eres capaz de guardar la palabra, para ver si eres capaz de ser dócil, si eres capaz de ser obediente, y lo envió allí, empezando junto a un pozo. Pero Señor, me sé todas las poesías de Egipto, sé interpretar los jeroglíficos y ahora me encuentro aquí sentado junto a un pozo. Y además de esto soy fugitivo, ¿sí? Estoy escapando por mi vida y resulta que salen 7 mujeres y todavía lo identifican como egipcio, ¿no? En estos momentos de desierto pueden venir los pensamientos más duros y los momentos más difíciles. Puede estar quedando atrás los recuerdos de haber pasado por un seminario muy reconocido y viéndose muy poco en la vida práctica lo que se aprendió. Muchos estudiantes pueden estar pensando en tomar la peor decisión de sus vidas y otros que ya son casados y habiendo pasado por un seminario intentan acabar con su hogar, ¿sí? Todo esto puede ser parte de un desierto. En ese lugar, en el desierto, junto al pozo, puede ser el final de una vida teórica para entrar en un terreno que corresponde a una vida práctica que forma el carácter. Un poeta dijo, el talento se forma en secreto y el carácter en la vida cotidiana. Dios no improvisa, Él tiene un lugar para cada uno de nosotros en el desierto. La segunda La segunda enseñanza que voy a compartir con ustedes está basada en un recordatorio. La primera enseñanza fue un lugar, la segunda enseñanza es un recordatorio. En Éxodo 2, del 21 al 22 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés nació en tierra extranjera y murió viendo desde lejos su tierra prometida. Moisés vivió con un recordatorio permanente en su vida. Con ese recordatorio se acostaba, se levantaba, vivió todos los años de su vida después de que tuvo a su primer hijo. Dios no improvisa. Esa era la marca de reconocimiento en la vida de Moisés en relación con su estado actual. Un hijo de Dios debe saber, primero, quién es, segundo, dónde está y tercero, para dónde va. Eso debe saber un hijo de Dios. En el verso 22, Moisés nos deja muy claro los 2 primeros puntos basados en el recordatorio cuando dijo,
forastero soy, allí está reconociendo quién es, ¿sí? ¿Quién era en ese momento? ¿Quién es en ese momento? En tierra ajena, allí está recordando dónde está. Estos dos puntos de reconocimiento, forastero soy, en tierra ajena, automáticamente lo dejan en dirección hacia dónde debe ir. Dios se le aparece a Moisés con el nombre de Yo Soy. Cuando vamos allá a Éxodo 3:6, dice así, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Israel y Dios de Jacob. Y en Éxodo 3:14 dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se identificó como yo soy. Y otra vez, y a través de las Escrituras, nos ha enseñado quién es, y exactamente vemos quién es Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos saber que somos hijos de Dios, y reconociendo que somos hijos de Dios, entonces nos damos cuenta que no somos compatibles con el mundo, y al no ser compatibles con el mundo, entonces debemos reconocer que somos peregrinos y extranjeros. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Cuando Jesús oró por sus discípulos, allá en Juan 17, 15 y 16, Él les dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un hijo de Dios lleva una vida con una perspectiva eterna. Así encontramos a los hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, aquí vamos a encontrar algo que dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto es lo que como se reconocen a los del Antiguo Testamento. A David lo encontramos en el Salmos 39:12 haciendo una confesión de estas, diciendo, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Siendo un extranjero, no me voy a sentir cómodo en el mundo. Ninguno de ellos se sintió cómodo en el mundo. Ninguno de ellos se acomodó al mundo. Todos ellos sabían que eran extranjeros. Ahora, si yo me voy a sentir cómodo en el mundo, entonces quiere decir que estoy en un peligro muy grande. Entonces quiere decir que me siento bien con el vocabulario mundano, ¿sí? Me siento bien usando palabras groseras dentro del hogar, dentro de la familia. Me siento bien fornicando, adulterando. Me siento bien en un yugo desigual, no hay ningún problema. Cuando 1 Pedro 2:11 nos dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados hermanos, nosotros debemos tener una perspectiva eterna. Ellos la tenían. Colosenses 3:1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nuestra meta debe ser Cristo y en Él deben estar puestos nuestros ojos. Moisés murió viendo su tierra prometida desde lejos. Esteban también murió viendo al Señor en gloria. Allá en Hechos 7, 55 al 56 dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre
que está a la diestra de Dios. Nuestros ojos tienen que estar puestos más allá de las cosas terrenales. La primera enseñanza que hemos visto está basada en un lugar. La segunda enseñanza que acabamos de ver está basada en un recordatorio. Y la tercera y última enseñanza está basada en dos razones de libertad que las encontramos en Éxodo 2, 23 al 24. Y dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no improvisa. Dios ya le había dicho a Abraham allá en Génesis 15:13, cuando le dijo: entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En el pasaje de Éxodo 2, 23 al 24, Dios presenta dos razones de libertad. La primera razón es que había escuchado el clamor de su sufrimiento. La segunda razón es que había recordado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La desesperada condición de Israel apelando directamente a Dios y la promesa de traer a los descendientes de Abraham de regreso a su tierra después de 400 años fue el motivo por el cual Dios diseñó un plan para liberarles. El clamor viene de alguien que puede estar fuertemente sometido y no puede hacer nada. Lo más seguro es que muchos viajeros que pasaban por Madián le contaban a Moisés todo lo que estaba pasando con su nación y sin embargo él no podía hacer nada. Eso también era una tortura para él. Pero tal como lo hemos visto, Dios no improvisa. Él estaba preparando al hombre que iba a usar para liberar a su pueblo y lo hacía en el silencio del desierto. 40 años duró este libertador para que sea preparado y luego llevarlo a enfrentarse a un pueblo desobediente. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años llevas luchando para vivir una vida de obediencia, para ser dócil y luego ser usado en medio de tu familia? ¿O para ser usado en medio de esta situación que nosotros estamos viviendo? ¿Será que sí hemos sido dóciles o ya estamos preparados para empezar un servicio en el Señor? La palabra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas veces pretendemos hacer tantas cosas a nuestra manera que creemos que aún podemos salvarnos a nosotros mismos, y eso no es así. Le hablo a usted que puede estar aquí o nos está escuchando a través de los medios y no puede con ese vicio que está viviendo. Tal vez ya no puede con la situación de su hogar. Tal vez ya no puede con eso que está viviendo. Pueden pasar muchos años, lo más seguro es que en sus fuerzas nunca va a poder nada. Tenemos un Salvador, ¿por qué no viene a Él? Jesús dijo allá en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ya para concluir, para terminar, allá en Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El desierto junto al pozo es el mejor lugar para el que busca un refugio. La palabra hebrea para desierto es midbar, que viene de la palabra davar, que significa hablar. A partir de esta raíz, puede ser que el desierto es el mejor lugar donde Dios habla. ¿Sí? Eso es el desierto, el mejor lugar donde Dios habla y nos da el mensaje que necesitamos. Por ejemplo, Jetro significa excelencia y Reuel, amigo de Dios. En algún momento
vino con un excelente consejo de Dios. En algún momento vino este hombre con un excelente consejo de Dios allí donde este hombre no tenía ninguna esperanza. Junto al pozo, en la Biblia hay acontecimientos que marcan. Por ejemplo, a la mujer samaritana le aseguro que nunca se le olvidó el varón que habló con ella junto al pozo y que transformó su vida. Nunca se le olvidó ese lugar. El desierto nos deja grandes enseñanzas. Cuanto más denso sea, posiblemente es así la escuela que necesitamos pasar para aprender a ser obedientes y dóciles. En el desierto es donde fue trabajada la mentalidad de Moisés, de una mente de príncipe a una mente de siervo. Él pudo haberse casado con una hermosa mujer egipcia, hija de un príncipe, pero fue a Madián a casarse con una mujer que cuidaba ovejas, con una pastora de ovejas que se llamaba Séfora. Su nombre significa gorrión. Posiblemente era pequeña pero muy ágil, ¿sí? Tuvo que haber sido algo muy apasionante, encantador, encontrar a la esposa allí junto al pozo. Allí venía caminando. Lo que Dios habla en el desierto puede ser el mensaje que nos sirve para enfrentarnos de una vida pasada a una nueva, dejando en nosotros un firme recordatorio que somos peregrinos y extranjeros para proyectarnos a una vida que nos pone en ojos de la eternidad. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Es un privilegio para nosotros abrir las Escrituras y encontrarte allí, Señor. Qué bendición tan grande, oh Rey de los cielos, haber escuchado tu palabra. Yo soy el primero que la necesito. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy han estado aquí escuchando tu palabra y también allá a través de los medios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.